Muy, Iniciando grabación. muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia del Diplomado en Derecho Probatorio Electoral, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que la jornada de ayer haya sido para cada cual pues exitosa, llena de buenos resultados y que todos y todas se encuentren con excelente salud. Si ustedes no tienen inconveniente, pues vamos a continuar nuestro trabajo dentro de este diplomado. Recuerden que estamos viendo la prueba en materia electoral y que ese es un tema toral, esencial, medular en todo proceso judicial electoral, como lo es en cualquier tipo de proceso, penal, civil, mercantil, fiscal, el que tú me digas. La prueba ya vimos que es algo esencial y no solamente para las personas que están ante los órganos de justicia buscando que les den la razón, que les reparen el daño causado, etcétera, sino también para los juzgadores, para los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros o ministras de la corte. O sea, el órgano que juzga, la persona que va a impartir justicia, requiere también de la prueba y que esta prueba sea eficiente, idónea, etcétera, para que pueda fundamentar y motivar perfectamente su resolución, obedeciendo en ello el mandato de la propia Constitución. Entonces hicimos varias consideraciones en torno de la prueba. Hoy, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a continuar con esta explicación. Recuerden que si a lo largo de la plática de hoy tienen alguna duda o algún comentario basado en su experiencia profesional, nada más les ruego que lo reservemos para los últimos momentos de la actividad en la sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto estaremos atendiéndolos ya en su planteamiento. Hoy vamos a ver esto, el sistema probatorio en materia electoral, que es lo que nos interesa. Fíjense, desde que yo digo sistema de lo que quieras, me está dando la idea de que es algo complejo, ¿sí? Algo que tiene varias estructuras. Por ejemplo, yo veo que la ley de la materia, es la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, así se llama la ley. Y efectivamente, si yo voy a la ley, me encuentro que ahí se regulan varias vías impugnativas. Hay recursos, hay juicios. Por ejemplo, el recurso de revisión, de apelación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, etcétera, etcétera. Entonces no hay una vía impugnativa, hay varias. Dependiendo, claro, qué es lo que quieres impugnar, es la vía que procede. Entonces es auténtico lo que dice el título de la ley, dice Ley General del Sistema, o sea que hay una situación compleja, una situación formada por varios elementos. Aquí en este membrete me están diciendo el sistema probatorio en materia electoral. Quiere decir que está formado por varias estructuras. Ahorita vamos a ver cuáles. Ese es un tema. Otro que vamos a ver son los medios de prueba en materia electoral. Vamos a la ley a ver cuáles son las pruebas que yo puedo presentar en materia electoral. No, no todas las pruebas, sino que la ley dice, mira, debes presentar tal, 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 y enumera una serie de pruebas. Entonces vamos a ver cuáles son las pruebas que yo puedo utilizar en materia electoral. Tal vez en penal o en civil o en otro tipo de procesos haya otro tipo de pruebas. Aquí, ¿cuáles son? Y además de decirme cuáles son, pues me dice algunas en cuáles medios puedo yo utilizarlas. Ahora bien, el último tema es las reglas de la prueba en materia electoral. Bueno, hay varios principios, varias reglas, varias normas que regulan
el manejo de las pruebas. Entonces, como ven, son 3 temas, esta tercia, son cosas diferentes, pero muy relacionadas. Todo está vinculado. Bueno, pues vamos a ver el primero, sistema probatorio. Te decía, es algo complejo. Mira, efectivamente, si yo veo esta lámina, observo primero una definición, ahorita la vamos a dar, y luego veo que ese sistema está integrado por varias cosas, está integrado por principios, reglas, medios de prueba, mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas. O sea que haz de cuenta que tengo una caja y ahí meto, por un lado, el conjunto de principios, por otro lado, las reglas, por otro lado, los medios de prueba. Y luego cierro la caja, le pongo una cinta canela y sobre ella con un plumón digo sistema probatorio en materia electoral. Está formado por varias estructuras. Bueno, vamos a ver la definición, tener una definición. Dice aquí, sistema probatorio en materia electoral es un conjunto de principios, reglas, medios de prueba y mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas en controversias propias de la materia, o sea, propias de la materia electoral. Entonces, quiere decir que de entrada hay principios, pero también hay reglas. Entonces tengo que ver qué diferencia hay entre principios y reglas. Además, hay medios de prueba, que es precisamente lo que la ley me señala. Mira, en materia electoral solamente puedes presentar y se te admitirán este tipo de pruebas. Por otro lado, ¿cómo las va a valorar el juez? Por ejemplo, las documentales públicas, ¿qué valor le va a dar? Las documentales privadas, por ejemplo, las periciales, por ejemplo, las inspecciones, etcétera. Hay muchas pruebas y cada una tiene un valor diferente. Esto le interesa mucho, en principio, al juez, al órgano juzgador, al magistrado o magistrada. Aunque claro, también a quien presentó las pruebas. A mí me interesa ver qué valor le va a dar a mi prueba, porque yo lo que quiero es que mis pruebas, las que yo entregue, las que le entregue al órgano jurisdiccional, sean valoradas de la mejor manera, dándome la posibilidad de tener razón. Y luego, bueno, ¿cómo vamos a aplicar una vez valoradas las pruebas? ¿Cómo la vamos a impactar ya en la resolución? Bueno, todo eso forma el sistema. Por eso está muy bien dado el nombre, sistema probatorio. Ahora vamos a ver ya en lo particular, a ver, primero, ¿qué es un principio y qué es una regla? Para que empecemos a distinguir estos dos elementos del sistema. Mira, un principio jurídico, aquí hay una definición de un gran jurista, Gorking, es un jurista contemporáneo, eh, y él cómo ve los principios. Mira, él dice, un principio jurídico es una pauta que ha de observarse porque es una exigencia de justicia, equidad o de otro aspecto de la moral. Ejemplo, nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está diciendo Gorkin? Que los principios son pautas de carácter ético, ¿sí? El sistema jurídico en general tiene principios. Por ejemplo, si yo abro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, que esto es el artículo 41 de esa Constitución, me encuentro, por ejemplo, que en materia electoral hay principios rectores de toda la actividad electoral y de todas las autoridades electorales del país. Por ejemplo, la imparcialidad. Es decir, se debe actuar con imparcialidad para no contaminar con alguna preferencia personal
una candidatura o un partido contendiente. No, las autoridades deben ser imparciales, deben ser objetivas, ¿sí? Y así vamos viendo una serie de principios que rigen la vida electoral del país. Son grandes normas, no son normas, son grandes ejes que van a dirigir la conducta de las autoridades. Entonces, esos son los principios, llevan en el fondo una observación de carácter moral. ¿Sí? Y entonces aquí tiene un ejemplo. Working dice, mira, nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Claro, sería inmoral que yo cometa un acto ilícito y luego lo quiera aprovechar a mi favor. Vamos a ver en materia electoral un poquito más adelante un ejemplo muy claro. Y entonces los principios suponen ciertos valores, propósitos o fines generales deseables. Yo diría son metas a lograr. Por ejemplo, la justicia. Pues la justicia es algo que todos queremos, pero pues tenemos que empezar por ponernos de acuerdo qué es la justicia, porque la justicia puede ser para ti o para mí, ¿sí? A veces tú, por ejemplo, escuchas a alguien que dice, oye, eso no es justo. Y lo que quiere decir es que no le conviene, ¿sí? Que es otra cosa. La justicia, decían los romanos, y lo han repetido de distintas formas autores después de los romanos, pues la justicia consiste en dar a cada quien lo que se merece. El problema, claro, es determinar qué se merece cada quien. Pero bueno, en este caso, cuando yo digo, por ejemplo, califico a un alumno y lo repruebo y me dice, oiga, eso no es justo, pero si eso es lo que obtuviste, mira, tu examen fue de tanto, tu trabajo fue de tanto, si sumamos y promediamos, pues sales reprobado. No, lo que él quiere decir es que eso no le conviene. Obviamente no le conviene reprobar. Entonces, no siempre lo justo es lo que nos conviene. ¿Sí? Un poco como decía el cínico, a mí no me conviene que me den lo que me merezco porque me iría muy mal. Entonces, bueno, efectivamente, a veces confundimos. Todo el mundo habla de justicia, pero no dicen exactamente qué es justicia. ¿Sí? Cada quien tiene su concepto de justicia. Bueno, pues la justicia es un valor, es algo que todos queremos, es una meta a lograr. En cambio, una norma o regla jurídica es un mandato de la ley o de la Constitución, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, eh, una idea que sostienen dos juristas, don Manuel Atienza y don Juan Ruiz Manero. Ellos dicen, mira, regla jurídica es un ordenamiento concreto contenido en la norma. Entonces yo voy al código o a la ley y ahí dice artículo tal y me señala un mandato, ¿sí? No es algo ideal, no es algo que voy a tratar de lograr, es una orden, es un mandato. Claro, ese mandato persigue en el fondo conseguir un fin, o sea, un valor, un principio jurídico. Pero a reserva que seguiremos insistiendo en esto en unos momentos más, pues ya vas viendo que no es lo mismo un principio como una meta a lograr, ¿sí? Muy subjetivo, no aterriza en algo concreto. Por ejemplo, dice, hay que actuar con equidad. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿que es equidad? ¿Es lo mismo equidad que justicia? No, pero son metas a lograr, eso es lo que queremos lograr. En cambio, la norma ya me está dando un mandato, ¿sí? Se deben instalar las casillas de esta manera, en estos lugares. Ahí no está buscando un ideal, sino está dando un mandato. Las normas simplemente ordenan, las normas prohíben, es decir, establecen conductas que se deben hacer o no hacer y el principio es algo de valor,
es una meta a la que queremos lograr llegar. Bueno, para seguir insistiendo, porque yo entiendo que esto ya es meternos en un campo de filosofía jurídica y consecuentemente es un poquito más compleja, pero 2 o 3 láminas se refieren a esto. Mira, aquí podemos continuarlas. Aquí dice un principio y una norma que están vinculados. El principio ya vimos, ¿sí? Nos los dijo Working, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Sería inmoral, sería antiético, aunque moral y ética son cosas diferentes. Pero aquí no es el caso de que nos metamos en esa profundidad. Ahora bien, ¿cómo está la norma? El mandato concreto. Dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el artículo 74, primer párrafo, lo siguiente textual: los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechas o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Esto no es un principio, esto es una norma, ¿sí? Dice que ningún partido o candidato se podrá invocar a su favor causales de nulidad, porque este artículo está dentro de las causales de nulidad en esa ley. ¿Qué actos son nulos? Por ejemplo, la nulidad de la votación recibida en una casilla. Entonces, en las reglas generales de la nulidad, el artículo 74 dice: ningún partido ni candidato pueden invocar a su favor causales de nulidad o hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Esto está relacionado con el principio de que nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Y te pondré un ejemplo ya en la vida real. Hace algunos años, en unas elecciones que hubo en el Estado de México, pues se instaló la casilla. Tú sabes que en la casilla hay los representantes de partidos y candidatos. Entonces transcurrió la jornada tranquilamente, en forma ordinaria. Se cierra la casilla, se cierra la votación, sí, a las 6 de la tarde, y ahora hay que proceder a vaciar las urnas y realizar la operación de escrutinio y cómputo. Escoger los votos, eso es escrutinio. Los del partido A, los del partido B, los del partido C, la coalición fulana, el candidato independiente, etc. Entonces se hacen así montoncitos, ya están escrutados, ya están escogidos. Ahora viene la segunda operación, conteo, o sea, cómputo. A ver, aquí están todos los del partido A. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, X. Bueno, pues iban a hacer esta operación. Y entonces se hizo el escrutinio. Quedaron ya separados en montoncitos para que ya se pudieran contar. Y entonces un representante de partido dijo a las personas de la mesa directiva de casilla y a los demás representantes que estaban ahí: miren, lo que ahora hay que hacer, ya que está escogido y está escrutado, cada representante de partido debe tomar sus votos y contarlos aquí públicamente. Afortunadamente, quien fungía como presidente de esa casilla, pues era una persona que había tomado su curso, que les da el propio instituto, y además se había preocupado por ver la ley. Y dijo: no, espérese, ni yo, que soy el presidente de la casilla, puedo tocar los votos, así ponerle los dedos encima, porque este es un trabajo de los escrutadores. Ellos son los que tienen esa misión. Ellos van a hacer ahorita el cómputo delante de nosotros y lo van a cantar. Significa que lo van a decir en voz alta: 1, 2, 3, 4, todos vamos a estar ahí. Pero yo estoy observando. Yo no puedo tocar, yo, presidente, usted menos. Y se puso enérgico. Pero imagínate si
no hubiera tenido, en primer lugar, el conocimiento y en segundo lugar, pues las agallas, por decirlo de alguna manera popular, para enfrentarse a esta persona. No pasó a mayores. Efectivamente, los escrutadores contabilizaron los votos y se llenaron las actas correspondientes y no ocurrió mayores. Pero imagínate si hubieran caído en la trampa, quiero pensar, a lo mejor hasta de buena fe del representante de partido. Ponte que no lo haya hecho de mal obrar. Uh-huh. Eso es muy subjetivo. ¿Qué pasó por su mente? ¿Quiso o no quiso engañar? Pero bueno, imagínate que hubieran caído en eso y que luego el partido dijera, oiga, aquí debe haber nulidad de votación recibida en casilla porque fueron los representantes de partido los que hicieron cómputo. Ahí se hubiera estado aprovechando de lo que él mismo provocó. No. Entonces, es muy claro el artículo 74, dice, ningún partido ni candidato puede invocar a su favor causas de nulidad o circunstancias o hechos que ellos mismos provocaron. Y eso está cumpliendo el principio de que nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Aquí dice, en forma general, nadie puede aprovecharse, no lo aterriza. Es un principio, es una meta a lograr. La norma ya no lo dice en forma genérica, lo dice concreto. Ningún partido político candidato podrá aprovecharse de esto. Entonces, sí vamos viendo que hay diferencia entre un principio como una meta ética a lograr y una norma, que es un mandato que ordena o prohíbe una conducta concreta. Ahora bien, vamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por sus siglas, ahí tienen ustedes. Es imposible pronunciarla, es una cosa muy rara. Pero es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y ese es el documento, el instrumento que obviamente debemos tener a la mano, entre otros documentos, para poder determinar cómo vamos a ofrecer las pruebas, cómo vamos a aceptarlas, cómo se van a desahogar, cómo se van a valorar. Todo eso está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996 y su última reforma es del 13 de abril de 2020. O sea, en plena pandemia hubo una reforma. Y es una ley de muy pocos artículos en realidad. Son 110 artículos de fondo más transitorios. Ahora, esos 110 artículos de la ley, ¿cómo se podrían clasificar o cómo están distribuidos? Mira, del 1 al 5 hay disposiciones generales, pues que la ley es de aplicación general en el país, que reglamenta lo establecido en el artículo 41 constitucional, etcétera, disposiciones generales. De las 6 a la 33 hay reglas comunes para todos los medios de impugnación. Yo te dije que hay muchos, hay recursos, hay juicios, hay varias vías impugnativas. Pero también hay unas reglas que son comunes a todos los medios impugnativos. Por ejemplo, todos deben ser presentados por escrito. Entonces, esto no es para el juicio de inconformidad o para el recurso de reconsideración, sino para cualquier vía impugnativa electoral federal. Todos tienen que ser presentados por escrito. Esto es lo que dicen las reglas comunes, del 6 al 33 inclusive. El 34 señala, menciona en general cuáles son los medios impugnativos que está regulando esa ley y en qué casos en general proceden. En un proceso electoral, este y este, fuera de los procesos electorales, este y este. O sea, los enlista, los ordena. Y a partir del 35 y hasta el último artículo, el 110, va regulando cada medio impugnativo. A ver, recurso de revisión y ahí van sus 4 o 5 artículos que lo regulan. Recurso de apelación y ahí van otros 5 o 6. Y así cada uno de los medios impugnativos. Ahora bien, dice aquí una nota.
El tema de la prueba, que es lo nuestro, se encuentra fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente en los artículos 14, 15 y 16 de esa ley. Si yo observo que son 3 artículos, estos 14, 15 y 16 están dentro de las llamadas reglas comunes, porque las reglas comunes van del 6 al 33 inclusive. Entonces, en el 14, 15 y 16 están las reglas comunes sobre la prueba para todos los medios impugnativos. Da lo mismo que sea un recurso de apelación, que sea un juicio de revisión constitucional electoral. Ahora bien, no nos confiemos porque las reglas comunes tienen excepciones. Y muchas veces nos quedamos con la idea, con la finta, de que, bueno, pues lo dice la regla común. Sí, pero ya cuando vas a un medio impugnativo en concreto, que sería a partir del 35 y hasta el 110, te encuentras que puede haber alguna excepción. Entonces, es recomendable que tú conozcas las reglas comunes, pero también cuando vayas a utilizar ya un medio de impugnación concreto, ¿sí? Vete a la regulación específica de ese medio, no sea que por ahí te encuentres algunas reglas de excepción. Bueno, entonces ya sabemos, son 3 artículos. En principio, pues sería muy fácil. Fíjate, ahorita vemos el contenido de los 3 artículos, los comentamos y se acabó. Ya no tendríamos nada que hacer. Pero no te confíes, yo te dije, principalmente están en 14, 15 y 16 en las reglas comunes. Sin embargo, hay otros que están en otros artículos, ahorita vamos a ver, y son varios, que también se refieren a la prueba y que hay que tomarlos en cuenta. Mira, por ejemplo, aquí tienes algunos artículos que no son el 14, 15 y 16 de la ley de medios y que están relacionados con la prueba. Por ejemplo, el artículo 4.2. Si yo me voy a la tabla que puse hace un rato, el 4 debe estar dentro de las disposiciones generales. Muy bien. ¿Y qué dice el 4 en su segundo párrafo? Dice, para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ojo, este Código Federal de Procedimientos Civiles no es de materia electoral, como lo está diciendo su nombre, es de materia civil. Pero aquí está mencionándose que se puede utilizar como ley supletoria. Si no hay una disposición en la ley de medios, en la Ley General del Sistema de Medios en materia electoral, podemos aplicar lo que sobre el tema disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y fíjate que sí se hace. En uno de los medios de prueba, que es la inspección judicial, el apersonarnos en un local, por ejemplo, donde se desarrolló la jornada electoral, donde se instaló la casilla y se llevó a cabo en su momento el escrutinio y cómputo, es posible que el órgano de justicia se tenga que apersonar ahí para ver cómo está el local, ¿sí? Por ejemplo, se dice que pues no estaba en condiciones de poder llevarse a cabo ahí la jornada electoral, porque un día o 2 días anteriores hubo un temblor espantoso y quedó en condiciones ruinosas que ponen en riesgo la presencia de las personas en el lugar. Bueno, pues si el órgano quiere, se apersona y dice, no, pues sí, quedó en ruinas, no era posible. Bueno, para esa diligencia de la inspección, vamos a ver que no hay una disposición en la ley de medios que diga cómo desahogarla. Y ahí se aplica lo que sobre ese tipo de pruebas establece el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Entonces, sí es importante que nosotros que estamos estudiando la prueba, todo lo que se refiere a la prueba en materia electoral, pues tomemos en cuenta esto que ya no está en las reglas comunes, ni tampoco claro en esos tres artículos 14, 15 y 16. Vamos a ver otro artículo que está fuera de ese contexto y que también nos importa. El 6, tercer párrafo, dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia en plena jurisdicción. Esto lo ordena. Acuérdate que la norma no busca principios, sino busca regular conductas, prohíbe u ordena conductas. Entonces aquí habla de que el tribunal cuando juzga en cualquiera de sus salas, la superior o las regionales, puede hacerlo en plenitud de jurisdicción, plena jurisdicción. Ahorita vamos a ver qué es plena jurisdicción. Y al respecto, incluso hay una tesis postulada por el propio tribunal, que es la 19 de 2003, y dice en su rubro, plenitud de jurisdicción como opera en impugnación de actos administrativos electorales. Pero uno se pregunta, oye, ¿en qué consiste eso de plena jurisdicción? Plena jurisdicción significa que en caso necesario, de estricta urgencia, no se te olvide que vimos que el derecho electoral y procesal electoral tienen características que los distinguen de otras especialidades y una de ellas es el tiempo para resolver. Como necesariamente se deben ocupar los distintos cargos de elección popular, alguien tiene que tomar en el día que señala la Constitución la gubernatura del Estado de Puebla, el otro tiene que tomar pues la diputación de mayoría relativa o representación proporcional el día que señala la ley para la apertura del Congreso. O sea, los plazos son fatales y el tiempo para resolver es pequeñito. Entonces, en caso de emergencia, el tribunal puede llevar a cabo actividades que le corresponden al instituto. Y ahorita vamos a poner un ejemplo. Ya no hay tiempo de regresar el expediente al órgano del instituto para que realice su tarea correctamente conforme lo que resuelve en la impugnación el tribunal. Entonces, ante esa circunstancia, el tribunal dice, yo lo voy a hacer. Esto lo debiera hacer el órgano, pero ya no hay tiempo, entonces yo lo voy a hacer. Eso es actuar de plena jurisdicción, de que en caso necesario se pueda actuar en acciones de autoridad que no le correspondían originalmente al tribunal, sino al órgano administrativo, por ejemplo, al instituto. Ahora bien, ahorita lo vamos a ver, pero aquí hay otro artículo que tampoco está en las reglas comunes, ni menos en los artículos 14, 15 y 16 referente a las pruebas. Es el artículo 9, primer párrafo, inciso F. Dice, los medios de impugnación deberán presentarse por escrito y deberán cumplir con los requisitos siguientes. Quiere decir que esto está dentro de las reglas comunes. Y empieza a señalar lo que debe tener tu escrito, A, B, C, D, E. Y llegamos al F, que es el que nos interesa, y dice, ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos de interposición y mencionar las que deberán aportarse dentro de esos plazos y las que deberán requerirse si oportunamente se pidieron por escrito al órgano competente y no han sido entregadas. Tú observarás que en la lámina hay puntos suspensivos porque el texto es un tanto diferente, lo hemos entresacado, lo que nos interesa. Entonces, quiere decir que este artículo 9 me dice que mi demanda de impugnación ante el tribunal debe presentarse por escrito y que se deben cumplir en ese escrito determinados requisitos.
y el que me interesa es el F, que dice, tienes que ofrecer y aportar pruebas. O sea, yo acompaño a mi escrito y le digo, mira, yo te ofrezco la documental pública, que es el acta de apertura de casilla, en la casilla fulanita. Y ahí te va, ahí te la entrego. O sea, la estoy ofreciendo y te la estoy entregando. La estoy anexando, ¿sí? Como prueba. La copia el, del acta que se me entregó como representante de partido el día de la jornada electoral. Ahí va. Entonces, ofrezco y aporto, pero también puede ser que yo no la entregue, te diga, la voy a entregar, ¿sí? No cualquier día, sino que yo tengo tantos días, de acuerdo con la ley, para presentar mi impugnación. Por ejemplo, tengo 4 días. Ahora bien, en el segundo día, después de conocido el acto o resolución que impugno, presento mi escrito y te digo, mira, te voy a entregar este documento, ahorita todavía no lo tengo, pero te prometo entregarlo antes de que se venza el 4 día. Entonces ya tú lo podrás anexar. O también te puedo decir, mira, esta prueba no la tengo yo en mi poder, la tiene el Consejo Distrital. Y yo ya se lo pedí oportunamente. Mira, aquí está el escrito donde yo le pedí amablemente al Consejo Distrital que me haga llegar esta prueba y hasta este momento no me la ha entregado. Entonces te pido encarecidamente que tú como autoridad lo requieras al Consejo para que te entregue la prueba. No a mí, sino a ti para que lo puedas anexar al expediente. Y seguramente el órgano hará eso. Dirá, oye, Consejo, te pidieron desde tal fecha este documento, mándamelo. No se lo des ya al promovente, sino dámelo a mí para que yo lo anexe y lo considere en la resolución. Por eso hay 3 opciones. Ofrezco y entrego. Manifiesto que, o sea, ofrezco la prueba, pero todavía no la tengo, te la voy a entregar dentro del plazo, o sea, en 24 horas te la entrego. O bien, pues ya la pedí, pero no me la han entregado. Entonces te suplico que tú requieras a la autoridad para que te la entregue. Ahora bien, aquí viene otra vez esta tesis 19 del año 2003, plenitud de jurisdicción, cómo opera en impugnaciones de actos administrativos electorales. Y entonces aquí se destaca lo que queremos específicamente señalar de esta jurisprudencia. Dice, debe operar en principio cuando las irregularidades alegadas consistan exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos estos son los que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos. Ahorita lo vas a entender, te voy a poner un ejemplo concreto. Ocurrió en 2018. Por primera vez, la Ciudad de México dejó ya de ser Distrito Federal, ahora se llamaría Ciudad de México, y por primera vez tenía la Ciudad de México una constitución propia, una constitución local, como la tiene cualquier entidad federativa, Yucatán o Michoacán. Entonces la Ciudad de México ya contaba con su constitución. Y entonces había que integrar el Congreso de la Ciudad de México, el Congreso local. Bueno, en ese Congreso local se compone de 66 lugares, 66 curules, 66 plazas. 33 son para personas que obtuvieron la diputación mediante el principio de mayoría relativa. Y las otras 33 para las personas que lo obtuvieron por representación proporcional, de acuerdo a la fórmula que establece la propia Constitución y el código respectivo de la Ciudad de México. Entonces, en su momento,
el Instituto Local de la Ciudad de México aplicó la fórmula y sacó las 33 representaciones populares por el principio de representación proporcional y las dio a conocer. Dijo, apliqué la fórmula y entonces fueron fulano, fulano, fulano del partido mengano que tienen tantas diputaciones y estos tantos de este otro partido y así. Pero esto se impugnó y pasó al Tribunal Electoral Local de la Ciudad de México. Este resolvió la impugnación y se impugnó su resolución y pasó a la sala regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, salió de la jurisdicción local y entró a la jurisdicción federal. La sala de la Ciudad de México de la cuarta circunscripción plurinominal emitió su sentencia y se impugnó. Y entonces se fue a la sala superior, el órgano de cúpula del tribunal. Cuando finalmente el órgano superior, la sala superior, resuelve, esa sentencia tiene como fecha 14 de septiembre de 17. Y por un transitorio en la Constitución de la Ciudad de México, el Congreso tenía que aperturarse el 17 de septiembre. Faltaban, como tú lo puedes ver, escasos 3 días para que se instalara. Entonces, si el tribunal decía, mira, lo que debió haberse resuelto para esta fórmula de representación proporcional es esto. Se va a aplicar así. Aquí te lo voy a señalar con puntos y comas, con bolitos y palitos. Vamos a hacer la fórmula. Y entonces ahora, pues que con estos parámetros se regrese al Instituto Local de la Ciudad de México para que él haga el nuevo ejercicio, ya tomando en cuenta los criterios que estamos resolviendo aquí, magistradas y magistrados de la Sala Superior. Sí, pero si lo mandamos y luego se impugna eso, ya se sale de cuadro, ya llegaría el 17 y no podría instalarse el Congreso. Entonces ahí es donde actúa el tribunal y dice, mira, con base en lo que me dice la Constitución, la ley de medios y hasta esta tesis, voy a actuar con plenitud de jurisdicción. Y yo voy a hacer la fórmula. Y esta es la que va a quedar firme. Esto lo debería haber hecho el instituto, pero lo voy a hacer yo, porque ya no hay tiempo. Y como yo soy la sala superior, ya no va a haber impugnación, ¿sí? Entonces, esto permite que si esta resolución se está dando el día 14, por 3 días después estén diputadas y diputados electos y designados tomando posesión de sus cargos, como lo mandata la Constitución de la Ciudad de México. Ahí está actuando en plena jurisdicción, como ves, haciendo la labor que le corresponde al instituto, pero no en un acto de arbitrariedad, sino de necesidad. Ya no hay forma de que el instituto realice de nuevo el ejercicio. Y por eso dice la tesis, que solamente lo hará cuando esto sea necesario, porque por lo demás no va a estar supliendo al instituto, dado que el propio instituto tiene todos los elementos para desarrollar sus tareas. Entonces no se trata de hacerle la tarea al instituto. Esto es solamente en un caso en donde, como en este, pues nos encontrábamos con los dedos atorados en la puerta. El instituto ya no podía hacerlo. Y entonces la sala superior toma una decisión y una decisión sensata. Lo voy a hacer yo y esto es lo que queda y ya no se pasa a ningún otro órgano porque ya tenemos horas para que tomen posesión las personas designadas como diputados ya de mayoría relativa y de representación proporcional. Bueno, pues ahí tienes esto de actuar con plenitud de jurisdicción. Pero seguimos viendo en la ley de medios algunos artículos que pues no son los que están abocados a la prueba, pero que sí nos interesan. Tienes el 9.2. El 9, segundo párrafo dice,
Cuando la votación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. ¿Qué decía el inciso F? Que con tu demanda tienes que ofrecer y presentar tus medios de prueba. Pero aquí hay un principio que viene también desde el derecho romano. Si lo que tú estás aduciendo es un derecho consignado en la ley, no necesitas mostrarme la prueba porque la ley la conozco yo. Sí, yo sí soy el magistrado o la magistrada, no me tienes tú que traer la prueba, una fotocopia certificada de que la ley dice esto. No, nada más basta con que digas el artículo 9.2, ¿verdad?, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. O sea, nada más que me lo cites, no necesitas probarlo, la ley no hay necesidad de probarla. Se supone que el órgano que va a hacer justicia conoce la ley, de manera que no hay necesidad de que transcribas o de que des una copia certificada de que eso es lo que dice la ley. Bueno, ahora los artículos esenciales, a reserva de que dentro de un rato vamos a ver otros artículos de la misma ley de medios que también se refieren a la prueba. Los artículos esenciales, como ya sabemos, son el 14, 15 y 16. Si hubiera un examen, que no lo va a haber en el diplomado, no te preocupes, no te angusties. Si hubiera un examen, pues tendrías que conocer esos artículos 14, 15 y 16 casi de memoria, porque seguramente muchos reactivos vendrían en torno a ellos. Mira, el artículo 14 no lo vemos en este momento, en este rubro, porque vamos a verlo en otro de los temas que ofrecimos al principio, los medios de prueba. ¿Te acuerdas que es otro renglón que vamos a ver? Entonces, lo que sí vamos a tomar en cuenta es el artículo 15 y el artículo 16. Ahorita los vamos a ver de una vez. Dice el artículo 15. Son objetos de prueba los hechos controversiales, o sea, los de litigio. ¿Te acuerdas que vimos que la litis es el enfrentamiento de ideas? Tú afirmas una cosa y la autoridad impugnada afirma otra. Bueno, entonces, lo que tenemos que probar son los hechos que están en controversia, en litis, si queremos usar esa palabra. No lo será el derecho. Claro, esto es coherente con lo que dice el 9.2. El derecho no se prueba, solamente se refiere, se menciona. O sea, digo, artículo tal de la ley tal. También son objeto de prueba los hechos, no son objeto de prueba los hechos notorios o imposibles. Por ejemplo, yo digo en mi demanda, el proceso electoral de 2020-2021 se inició el día tal y la jornada electoral se llevó a cabo el día tal, el domingo tal de tal. Esto no tengo que probarlo, porque es un hecho notorio. Todos sabemos cuándo fue el día de la jornada electoral. No tengo que probarlo con la convocatoria o cosas así. También sabemos cuándo se inició el proceso electoral, porque hubo una sesión por mandato de la ley, una sesión solemne, donde el Consejo General del Instituto declaró iniciado el proceso electoral. Entonces ahí nada más tengo que referir que el proceso se inició en tal fecha, que la jornada electoral tuvo efectos tal día. No tengo que probar nada porque eso es un hecho notorio. Tampoco los hechos imposibles, cosas absurdas que no tienen sentido. Vinieron unos hombres en una nave espacial y se llevaron las urnas. Hubo robo de urnas por parte de marcianos. Bueno, pues eso es una cosa absurda, ¿sí? Puede haber robo de urnas, pero por seres humanos y por personas que pues infringieron la tranquilidad de la jornada electoral haciendo uso de dispositivos bélicos y
si son actos delictivos. Esto está, pues, para que lo conozca la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ni los que hayan sido reconocidos por la parte. O sea, la autoridad reconoce que hizo eso, entonces, pues no hay necesidad de probarlo. La misma autoridad está manifestando que sí realizó la conducta. Ahora, el que afirma está obligado a probar. Ese es un principio también que viene de la antigüedad. Si tú dices algo, pruébalo. También el que niega, pero cuando su negación envuelve la afirmación de un hecho. Si yo digo no lo hice, no tengo que probar nada, porque estoy negando nada más. Entonces, la otra parte es la que tiene que probar que sí lo hice. Pero si de mi negación hay una afirmación, esa sí la tengo que probar. Ejemplo, ¿te acuerdas ayer que dije, yo salí de mi casa, me vio mi vecino, me vio el señor del puesto de periódicos, que por cierto le compré mi revista, y eran tales horas? Entonces no podía estar en el lugar del hecho, que está a varios kilómetros de mi casa. Imagínate que si yo hubiera dicho, mira, yo no pude cometer el acto porque ocurrió el sábado tal a las 3 de la tarde. Y este fin de semana en que ocurrió el hecho, yo me fui a mi tierra, me fui a Tapachula, Chiapas. Salí el viernes al mediodía y regresé hasta el domingo en la noche, en el último vuelo. Entonces, fíjate, estoy diciendo no estuve, pero luego digo, estuve en ese momento en mi tierra natal. Ah, pues eso sí tienes que probarlo, porque ahí hay una afirmación. ¿Y cómo lo voy a probar? Pues mira, de momento así a bote pronto se me ocurre poniendo a tu disposición los pases de abordar, que esos me quedaron a mí, mi copia, mi pase de abordar. Ahí se ve que tomé el vuelo a Tapachula el viernes a las 4 de la tarde y regresé el domingo en el vuelo que salió de allá a las 7 de la noche. Entonces, el sábado estaba allá, aquí están mis pases de abordar, pero también está la factura del hotel donde me hospedé. Entonces aquí la tengo en mi factura electrónica y ahí dice la hora y el día en que ocupé la habitación y el día y la hora en que lo desalojé. Consecuentemente ahí se ve que el sábado yo estaba en Tapachula, era imposible que estuviera en la alcaldía Coyoacán cometiendo el delito. Pero es que ahí primero dije no estuve y luego dije que estuve en tal lugar. Eso sí lo tendría que comprobar. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 16? Dice, valoración de las pruebas. La única excepción para tomar en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de plazo es la de las pruebas supervenientes. Al ratito vamos a hablar de esas pruebas. Dice que solamente se tomarán en cuenta las pruebas que aportaste. Y no se va a tomar otra prueba, salvo las pruebas supervenientes, que son pruebas que tú no sabías que existían, o que sabiéndolo no las podías aportar. Entonces, por eso se llaman, pues, extraordinarias o supervenientes, o sea, pruebas que vinieron después. Y vamos a ver qué tratamiento se da a ellas. Esto es lo que dice el artículo 16 en concreto. Pero veamos otros artículos que no son ni el 14, 15 y 16, sino que son otros en la misma ley de medios. Por ejemplo, el artículo 12 en el primer párrafo, inciso C, dice, los candidatos participando como coadyuvantes de su partido político y pueden hacer esto y esto y esto y esto. Y nos vamos al inciso D, ofrecer y aportar pruebas en caso que así proceda y aplicar dentro de los plazos legales siempre que estén relacionados con los agravios indicados invocados en el escrito presentados por su partido político. Fíjate que el coadyuvante, coadyuvar significa ayudar, sí, apoyar. El coadyuvante es el candidato que apoya a su partido en la impugnación,
Por ejemplo, él tiene algunas pruebas que quizás su partido no tiene. Y entonces él es el principal interesado, pues él es el candidato. Entonces él llega ante la autoridad y dice, mira, quiero entrar en este expediente, participar coadyuvando a mi partido, el partido X, y aporto estas pruebas. Lo puede hacer, sí, siempre que esté dentro de los plazos de impugnación y que además la prueba que presenta se refiera a lo que su partido político está promoviendo, está impugnando, porque él nada más es coadyuvante, no puede ampliar la litis, no puede ampliar los puntos de litigio. Entonces, tiene que entregar pruebas que se refieran a lo que su partido impugnó. No se te olvide que él está actuando como simple colaborador, ayudante, o sea, coadyuvante es la palabra que utiliza correctamente la ley. Otro artículo 19, segundo párrafo, dice, la no aportación de pruebas ofrecidas en ningún caso será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito de tercero interesado. En todo caso, la sala resolverá con los elementos que obren en autos. Esto lo dijimos ayer. Si alguien no entrega pruebas, no se le va a desechar, sino que aquí la autoridad resolverá con lo que tenga en el expediente, como dice, lo que obre en autos. Y ahí decíamos, pues ahí el único que se perjudica es quien no presentó sus pruebas, perdió esa oportunidad. Sí, no lo vamos a infraccionar porque no las presentó, pero pues esto te decía es como darse un balazo en el zapato, o sea, pues pierdes la oportunidad. Tú mismo, pues te cancelaste la oportunidad de presentar eh, un, eh, unas pruebas que podían hablar a tu favor. Ahora, el artículo 21 dice que el secretario del órgano del instituto o el presidente del órgano de justicia podrán requerir a otras autoridades o personas la entrega de documentos o cualquier elemento y en casos extraordinarios alguna diligencia o que una prueba se perfeccione si no hay dilación o daños irreparables u obstáculo para resolver en tiempo. ¿Por qué habla de un secretario de órgano del instituto o del presidente de una sala, por ejemplo? El secretario de un órgano del instituto son los secretarios de las juntas y consejos del Instituto Nacional Electoral. Esos son órganos colegiados y entre los funcionarios que la integran está un secretario o secretaria, claro. Y esa es la persona que va a hacer el proyecto de resolución en los casos de los recursos de revisión. El recurso de revisión es un recurso de carácter administrativo que se conoce y resuelve en el mismo instituto, nada más que ante un órgano superior al que está impugnado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy impugnando a un consejo local en Macuspana, Tabasco, bueno, pues va a conocer, es decir, no local, sino distrital, en Macuspana, va a conocer el consejo local en la ciudad capital, en Villahermosa. Entonces yo estoy contra el consejo distrital de Macuspana y va a conocer y resolver su superior jerárquico, que es el consejo local en Villahermosa, la capital de ese estado. Entonces, la persona que sea secretario o secretaria del Consejo de Villahermosa, del Consejo local, tiene que hacer el proyecto de resolución para que en su momento lo apruebe todo el Consejo en una sesión pública. Entonces, los miembros, autoridades del Consejo Distrital resolverán lo que proyectó el secretario o secretaria correspondiente. Por eso está hablando aquí. Aquí se está refiriendo concretamente al recurso de revisión.
Todos los demás medios impugnativos que tiene la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral son jurisdiccionales. Conoce y resuelve ya sea una sala regional o la propia sala superior. Y en este caso, quien debe tener el proyecto de resolución es un magistrado o magistrada. Pero entonces, tanto el secretario del órgano, si se trata de un recurso de revisión, o el presidente de la sala Jalapa o de la sala superior, según corresponda, pueden requerir a otra autoridad o a otra persona, por ejemplo, la entrega de documentos o pruebas. Por eso tú pudiste como promovente pedirle al tribunal, oye, por favor, yo ya pedí esta prueba y no me la han entregado. Entonces tú con tu autoridad requiérelo para que te lo entregue a ti y se anexe al expediente. A eso se está refiriendo el artículo 21. Ahora, el 22 de la misma ley de medios. Las resoluciones o sentencias deberán contener, y nos dice, inciso A, debe tener esto, debe tener esto, esto. Y llega el inciso C y dice, en su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. O sea, forzosamente en la resolución se le está pidiendo a los magistrados, magistradas, que debe contener su resolución, entre otras cosas, el análisis de los agravios. El promovente dijo que él se sentía agraviado, afectado por la decisión que tomó el órgano del instituto que impugna, por esto y esto. Le afectó en su libertad de expresión, le afectó en su libertad de acceso a la justicia, en fin, ¿en qué le afectó? ¿En qué le agravió? Entonces tiene que hacer análisis y además valorar las pruebas. Ahí tiene que decir, esta prueba quedó valorada de esta manera, hizo prueba plena, esta no, en fin. O sea, ¿qué pasó con las pruebas? ¿Cómo las tomó en cuenta? Esto es obligado decirlo en el cuerpo de la sentencia. Ahora, ya sabemos que los artículos 14, 15 y 16 son los abocados precisamente para la prueba en las reglas comunes. Ahora, el 14 y el 16, o sea, los que están en extremo, deben analizarse conjuntamente. ¿Por qué? Porque se refieren a distintos aspectos de la prueba. En cambio, el 15 nos está explicando concretamente cuáles son los hechos que deben probarse y cuáles son los que no necesitan probarse. Esto ya lo vimos. Los hechos notorios, los hechos imposibles, etcétera. Vamos a ver ahora los medios de prueba. Esto es otro tema. Y eso es lo que tiene el artículo 14. Los artículos 15 y 16 ya los hemos analizado, pero el 14 merecía un tratamiento especial porque ya está dentro de otro rubro, los medios de prueba. ¿Qué es lo que puedes ofrecer y te van a admitir las autoridades electorales en una impugnación de esta naturaleza? El artículo 14 dice que para resolver los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Solo. Si no están en esta lista, pues ni las ofrezcas porque no van a admitírtelas. Solamente estas pruebas. A ver, las enlista con letras y otras las deja sin letras, pero sí las menciona. Consecuentemente, sí las puedes ofrecer. Las que están enlistadas con letras son las documentales públicas, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales legales y humanas, el instrumental de actuaciones y ya sin letras menciona la confesional y testimonial, el reconocimiento o inspección judicial y las pruebas periciales.
y ahí terminan las pruebas. Entonces, unas están enlistadas con letras, con literales. Otras no tienen literal, pero sí las menciona, consecuentemente sí las puedes ofrecer y te van a ser admitidas. Claro, aquí están mencionadas. Ahora tenemos que ir una por una para ver en qué consiste y qué valor le damos. Vamos a ver, pero entonces recordemos, es muy importante. Te digo, si hubiera examen, seguramente te dirían, a ver, dime cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer y admitir en materia de impugnación electoral. Pues son documentales públicas, privadas, técnicas, presuncionales, que pueden ser legales y humanas, instrumental de actuaciones, confesional y testimonial. Aquí hay dos, confesional y testimonial, no es lo mismo. Reconocimiento o inspección judicial y pruebas periciales. Observa que confesional y testimonial las une una Y que es copulativa, une. En cambio, reconocimiento o inspección judicial los une una O que es de opción. Se llama así o se llama así. Bien, vamos a ver entonces, ya tenemos pues en la lista de las pruebas que podemos utilizar. Dice, para la comprensión integral de los medios de impugnación en materia electoral, debe hacerse la lectura comparativa de los artículos 14 y 16. El 16 dice que el órgano competente resolverá atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta las reglas de este capítulo. ¿A qué capítulo se refiere? Al capítulo 7 de las pruebas. Esto dentro del texto o contexto de la ley. La ley se divide en libros y en capítulos, y bueno, pues estamos en el capítulo 7 de las pruebas. Ahora bien, nosotros ya no tenemos problema porque ya vimos en la clase pasada qué es lo que debo entender por reglas de la lógica, sana crítica y experiencia. Entonces, esto ya por eso lo comentamos ayer, porque ahora lo entendemos bien. Le está dando al órgano de justicia el que actúe con libertad en algunos aspectos y se atenga a las reglas de la lógica como parte de la filosofía, con silogismos, con reglas de no contradicción, etcétera. También con la experiencia que ha acumulado el titular del órgano de justicia y la sala crítica que combina las dos cosas, la lógica y la experiencia. Con esos elementos el juzgador va a valorar, va a tomar en cuenta esas reglas para valorar las pruebas. Entonces, dice aquí el artículo 14, ya lo vimos de una manera expresada, y aquí dice documentales públicas, actos oficiales de las mesas directivas de casilla. O sea, me empieza a decir aquí ya no el texto de la ley, sino combinando la ley con la academia, pues ¿a qué le llamo documentales públicas? Las documentales públicas son actas oficiales de las mesas directivas de casilla, las de los diferentes cómputos. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. ¿Por qué son públicas? Porque las está emitiendo la autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, un acta, digamos, de escrutinio y cómputo, la están llenando y firmando o signando las personas que actuaron como miembros de mesa directiva de casilla. Y en ese momento, el día de la jornada electoral, eran la autoridad. Entonces, pues son actas
emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Entonces, actas oficiales de las mesas directivas de casilla, las de los distintos cómputos, serán actas oficiales las originales, o las copias autógrafas o las copias certificadas que deben obrar en los expedientes de cada elección. También documentos originales expedidos por órganos o funcionarios electorales en el ámbito de su competencia, los de las autoridades federales, locales y municipales, y los expedidos por fedatarios, por ejemplo, por notarios públicos, si consignan hechos que les consten. O sea, no solamente que hayan ido a su notaría y hayan manifestado algo, sino que a ellos les consten los hechos. Y como tienen fe pública, pues entonces también consideramos como documentales públicas los documentos expedidos por notario público, siempre que estén consignados ahí hechos que a ellos les consten. Ahora bien, ¿y las documentales privadas cuáles son? Son documentos o actas que aporten las partes siempre que sean pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Por ejemplo, una factura que me extendió un proveedor, en donde yo precisamente ahí estoy probando que en los gastos de campaña, pues le pedimos al proveedor que nos proporcionara mantas o mamparas o cartones con propaganda y me facturó correctamente con factura electrónica. Bueno, pues es una documental privada porque está extendida por una empresa particular, que fue mi proveedora. Son pruebas técnicas las fotografías como medios de reproducción de imágenes y todos los otros medios de reproducción de imágenes y todos los elementos aportados por la ciencia, yo diría que más que la ciencia, la tecnología, que puedan desahogarse sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente. El aportante debe señalar, esto es importantísimo, concretamente lo que pretende acreditar, identificando personas, lugares, circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Entonces, se llaman pruebas técnicas y yo presento fotografías, por ejemplo, o videos en donde se aprecia algunas irregularidades, por ejemplo, que se cometieron el día de la jornada electoral. Ya ves que ahora todo el mundo trae su celular y toma el video, todo el mundo toma video. Bueno, entonces ahí se tiene una prueba técnica, pero tienen que ser pruebas que se puedan fácilmente conocer por parte del órgano, que no requieran conocimientos muy sofisticados de la tecnología o aparatos con los que no cuente el tribunal. Pero lo que es importantísimo para el que los ofrece, para el oferente, es que señale concretamente, dice aquí, lo que pretende acreditar. Mira, con esto demuestro, por ejemplo, que hubo violencia. Aquí se ve, mira, están entrando estos encapuchados, traen armas y están amenazando a las personas en la casilla. Y entonces tiene que señalar, si es el caso, identificar personas. Mira, ahí está. El presidente de la casilla se salió de sus casillas y se puso a pelear ahí a trompones, ¿verdad?, con el ciudadano. Bueno, pues aquí está, identificado. O bien, pues también tiene la posibilidad de establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto es muy importante, no se nos olvide. Fíjate que hace mucho tiempo, ahora ya no ocurre tanto, pero cuando empezó a desarrollarse la justicia electoral, había gente que llegaba con videos, ya lo sabía, y te decían, te voy a probar lo que pasó en tal casilla. Y tú proyectabas el video. Y precisamente en una sala de proyección del tribunal, pues se veía el video. Y pasabas 15 minutos viendo, por ejemplo, gente que caminaba. A veces incluso la cámara o el dispositivo que tenían para grabar,
se movía y veías nada más zapatos de hombres y mujeres que caminaban. ¿Y eso qué demuestra? Gente caminando. Ahí está la prueba de qué, de que hay unas personas caminando. ¿Eso qué tiene que ver con lo que pasó en la casilla que tú dices que pasó? Acuérdate que en la prueba se está mencionando lo que tú aprecias de lo que ocurrió, tu versión de los hechos. Entonces, bueno, pues, eso lo prueba. ¿Qué demuestra ahí? Nada. Ahora, fíjate, este, tú dices, por ejemplo, en tu video, que vas a demostrar que el día de la jornada electoral se repartió material de construcción para obtener votos. Y lo vas a demostrar. Y empieza el video. Y llega un camión de cemento con bolsas de cemento y están descargándolos en una construcción. Ahí está la prueba. ¿La prueba de qué? Yo veo un edificio en construcción. Eso ocurre en la esquina de mi casa o de la tuya. En cualquier lugar me encuentro lugares que están construyendo. Encuentro un camión que dice Cementos Tolteca. Pues es una empresa. Y están descargando bultos de cemento. Y los está recibiendo ahí la persona que tiene la administración de esa construcción. Pues eso lo puedo tomar en la esquina de mi casa, no tiene nada que ver. Lo puedo tomar hoy, que no es tiempo de jornada electoral ni de proceso electoral. Sí que demuestra. No hay un logotipo del partido, no hay nada. Eso no prueba nada. Ahí nada más estás viendo unas personas que descargan cemento en una construcción. No te aporta nada. Y nada más hiciste perder a los juzgadores el tiempo viendo algo que no tiene importancia para lo que tienen que resolver. Por eso tú tienes que señalar exactamente cuándo tomaste ese video, cuándo, en qué lugar y bajo qué circunstancias, modo, tiempo y lugar. Ahora bien, otra prueba, la prueba pericial, solo se ofrece y admite en medios impugnativos no referentes al proceso electoral y sus resultados siempre que su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. La pericial la van a otorgar peritos, o sea, personas expertas, expertas en algo. La que más se utiliza en materia electoral, que es de tipo pericial, es la contable. La hacen los contadores, ellos te hacen una prueba de pericial contable y es muy utilizada para la fiscalización. ¿Sí? En los casos de fiscalización, pues es muy adecuado que se presenten pruebas de carácter pericial contable. Pero aquí hay una limitante. Dicen, no te lo vamos a aceptar la pericial contable en y medios impugnativos que se refieran a el proceso electoral y sus resultados. Ahí no se te admite periciales, ¿no? Esto será para otros medios impugnativos como esto de la fiscalización, que lo puedes impugnar, por ejemplo, a través de un recurso de apelación. Ahí sí, como se trata de un asunto de utilización de fondos y aplicación de fondos, pues tú vas a demostrar que tu contabilidad es correcta. Entonces está muy bien, puedes presentar una pericial contable, es muy usual. Ahora, para ofrecer la prueba pericial se debe cumplir con lo siguiente: ser ofrecida junto con el escrito de impugnación, señalar la materia en que versa la prueba con el cuestionario respectivo con copia para las partes, especificar qué pretendes acreditar con esa prueba y señalar el nombre del perito, señor contador fulano de tal, y que propone y su acreditación técnica. Es decir, cómo acreditas que el señor es un perito de tipo contable judicial. Bueno, pues él tiene sus documentos que lo acreditan como tal. Todo eso tiene que tenerse como en cuenta
para cuando ofrezcas la pericial. Ahora bien, las pruebas documentales públicas tienen valor pleno, hacen prueba plena. Esta es una regla también que viene de antiguo. Si el documento es expedido por autoridad en ejercicio de sus facultades, hace prueba plena. Dice aquí, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad. Así, si yo presento un acta de nacimiento como candidato que se registró para un cargo de elección popular, pues yo demuestro que soy originario del estado en el que yo pretendo eh, competir. Entonces soy chiapaneco por nacimiento. Aquí está mi acta de nacimiento. En principio, ese es un documento público expedido por autoridad competente y hace prueba plena, salvo que sea una prueba apócrifa, sea una prueba, un acta de nacimiento falsificada. En ese caso estoy en un problemón, porque ¿cómo estoy mostrando un documento falsificado? Entonces ahí ya me metí en otro problema, un problema de tipo penal. Y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones de este capítulo. Acuérdate que el juzgador sí le va a dar valor pleno a esas pruebas documentales públicas. Sin embargo, también tiene que tomar en cuenta, se le permite que esté tomando en cuenta la lógica, la sana crítica y la experiencia. De manera que si yo presento un documento que es prueba plena, todavía cabe que el juez, para el caso específico, pueda tomar otra determinación. Y las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí generen convicciones sobre la veracidad de los hechos afirmados. Entonces, en este caso, de todas estas demás pruebas, que no son documentales públicas, hay que adminicularlas, hay que engraparlas, hay que tomarlas una junto a la otra para ir viendo si te van formando convicción, porque en sí no hacen prueba plena. Ya reunidas, ya en conjunto, igual que sí. Nota, adminicular procesalmente significa correspondencia o comparar unas pruebas con otras. Entonces, si yo como juzgador me encuentro una documental privada que su valor es mínimo, pero me encuentro que también hay presunciones, pero que me encuentro que también hay confesionales, testimoniales, etcétera, que insisten, que reafirman lo que se está diciendo en la documental privada, pues ya me causa una mayor convicción. Por eso, ¿te acuerdas que hay que valorarlas conjuntamente? Si lo haces por separado, puedes obtener resultados muy pobres de valoración, pero ya una más otra más muchas, pues quizás sí te den la convicción suficiente para tomar una decisión como órgano resolutor. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, excepto las pruebas supervenientes. Ya habíamos hablado de ellas. ¿Por qué? ¿Qué son las pruebas supervenientes? Las pruebas supervenientes son medios de convicción surgidos después del plazo legal en que debe aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente o el compareciente, o sea, el tercero interesado, si es que lo hay, desde entonces la autoridad electoral incluso no pudieron ofrecer o aportar porque los desconocían o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.
Entonces yo me encuentro con una prueba que no sabía que existía. O sí existía, pero yo no estaba enterado. O estaba enterado, pero no era posible obtenerla. Bueno, entonces la vamos a considerar superveniente y puedo hacérsela llegar al órgano de resolución, a la sala correspondiente del tribunal, siempre y cuando no se haya dictado ya cierre de instrucción. Cuando el juez, es decir, en este caso magistrado o magistrada que tiene en su ponencia el expediente para primero sustanciarlo y después hacer el proyecto de resolución, pues precisamente dicta un auto de cierre de instrucción. Dice, se acabó la instrucción, ya quedó cerrado. Ahora ya vamos a poner el documento, los autos, en estado de resolución. Ya no puedes ofrecer las pruebas supervenientes. Mientras no se dé el acuerdo de cierre de instrucción, puedes todavía ofrecer tu prueba. Ahora bien, los artículos 14, 15 y 16 ya sabemos que contienen las normas generales respecto de las pruebas en materia electoral, pero en cada medio hay que ir a ver si no hay reglas específicas. Entonces, el 14, 15 y 16 me dan las reglas en general para aceptar, para valorar y para resolver conforme a pruebas en cualquier medio impugnativo. Da lo mismo que sea un recurso de apelación a que sea un juicio de inconformidad. Pero ya si me voy a donde están esos medios en especial, puedo encontrarme algunas situaciones específicas. Bien, otros aspectos del sistema probatorio en materia electoral. A ver, vamos a las presuncionales, porque no hemos hablado de las presuncionales. ¿Qué son las presunciones? Cuando tú presumes algo, quiere decir que tú lo deduces, ¿sí? Tú estás haciendo un razonamiento mental. Una presunción es un razonamiento, está en tu mente, por el cual a partir de la existencia de un hecho reconocido como cierto, según medios legítimos, se deduce por el legislador en general o por el juez en el caso especial del juicio la existencia de un hecho que es necesario probar. Presumir significa tener idea de, ¿sí? Presumir implica que has hecho tú un razonamiento y dices, si pasó esto, entonces seguro se desprende esto. Pues eso es lo que tú presumes. Es un razonamiento tuyo, es subjetivo. Ahora, hay dos tipos de presunciones, las legales y las humanas. Las legales están establecidas por la ley. La ley misma dice, si pasa esto, puedes tomar en cuenta que sucedió aquello. Y las humanas, pues son las que se dejan al criterio del juez. El juez también puede sacar sus deducciones, pero estas ya no están en la ley, están en él. Por eso habla de presuncionales legales y humanas. Pongamos ejemplos, porque los ejemplos siempre nos aclaran muchas cosas. A ver, una presunción legal. La misma ley presume, ¿sí? Bueno, la establece el ordenamiento. Y pueden ser de dos tipos, o sea, hay una subdivisión, la juris tantum y la juris et de jure. La juris tantum admite prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que los actos de autoridad son jurídicamente válidos, salvo prueba en contrario. Entonces, en principio, si el Consejo Distrital tomó una decisión en ejercicio de sus facultades, se puede presumir por la ley que está bien realizado, ¿sí? Eh, Salvo que se demuestre lo contrario. Precisamente en un medio impugnativo puedes demostrar que está mal fundamentado o mal motivado, porque el órgano cuando tomó la decisión tuvo que motivar y fundamentar. Motivar fueron las causas por las que llegó a tomar esa decisión. Fundamentar
quiere decir que hay artículos en la Constitución, en la ley o aspectos jurisprudenciales que le dan solidez, que le dan base a lo que decidió. Entonces, como todo acto de autoridad por mandato constitucional debe estar motivado y fundado, entonces el Consejo Distrital, cuando tomó su decisión, tuvo que decir, por esto y esto, ahí está la motivación, y con base en lo que establece el artículo tal de la ley, de la Constitución, del reglamento, y lo que dice la jurisprudencia de la Suprema Corte o del tribunal, lo que corresponda, se toma esta decisión. Entonces, en principio, eso tuvo que hacer la autoridad. Ahora, se puede equivocar, pero eso es lo que puedes tú demostrar en tu medio impugnativo. No estoy de acuerdo con esta decisión, está mal fundamentada, está mal motivada, y ahí explicas tus razones y aportas tus pruebas. Por eso dice, la presunción legal la establece el ordenamiento y puede ser juris tantum, que es la primera que estamos viendo, que admite prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que los actos de autoridad son jurídicamente válidos, salvo prueba en contrario. Y la prueba también legal, presuncional legal, pero en su calidad de jure et de jure, que no admite prueba en contrario, salvo en caso de prueba apócrifa, o sea, falsa. Por ejemplo, los documentos certificados por el secretario general del órgano de autoridad investido de fe pública hacen prueba plena. Por ejemplo, el secretario general de acuerdos de la Sala Monterrey extiende un documento certificado, una copia certificada de una resolución de su sala. La firma él y él tiene fe pública de acuerdo a la ley. Entonces, lo que dice ahí en principio es cierto, ¿sí? Lo está diciendo una persona que tiene la facultad esta de tener fe pública. Pero claro, podría ser un documento falso. Entonces, lo único que admite es una denostación de la prueba, manifestando que es falsa. Y si, claro, se comprueba la falsedad, la falsificación del documento, bueno, es obvio que estamos en principio en que ya no hace prueba. Y en segundo lugar, estamos ante un asunto delictivo, ante un ilícito. ¿Cómo es que tienes un documento falsificado? Ahora, esto lo hace la ley en sus dos posibilidades, una presunción juris tantum y una presunción jure. Ahora vamos a ver la presunción humana, la que puede hacer el juez o la puedes hacer tú. Dice, la realiza el juzgador, por ejemplo, si yo tengo en mi poder la cosa, se presume que soy el propietario, en principio. Si al abrir tu cajuela yo veo que ahí va una televisión, pues presumo que es tuya, pero puede no ser tuya, a lo mejor es robada. ¿Sí? Bueno, pero en principio si tú lo tenías en tus manos, pues se presume de origen que eres propietario. Otro tipo de presunción también humana. Se presume que soy propietario de las cosas que se encuentran en el interior de mi casa. Yo llego a tu casa y observo que hay muebles, que hay libros, que hay pues una serie de cosas en tu casa. Bueno, en principio, si tú eres el que vive ahí, yo presumo que son tus cosas. A lo mejor no, a lo mejor son cosas de un pariente tuyo, en fin. Pero en principio lo que está en tu casa, si yo veo en tu casa un televisor, un refrigerador, una cama, pues presumo que son tuyas, están en tu casa. Claro, todas estas pruebas se requiere pues una prueba, pero en principio es una presunción. Bueno, entonces presunciones legales y presunciones humanas se valen en materia de proceso electoral judicial. Ahora, ¿a qué le llamamos instrumental de actuaciones? Instrumental se me imagina varios instrumentos, como yo cuando veo en el quirófano el instrumental quirúrgico.
hay pinzas y agujas y muchas cosas ahí sobre la mesa de trabajo de los señores em, que van a intervenir quirúrgicamente, ¿sí? Ahora bien, esto es instrumental de actuaciones. Lo voy a entender como el conjunto de piezas escritas que documentan los actos procesales tanto del órgano jurisdiccional como de las partes y los terceros. En concreto, así para decirlo rápido, es todo el expediente procesal, toda la carpeta que está con sus portadas, con el escudo nacional, el nombre del tribunal, de la sala que estemos hablando, sea superior o regional, todo lo que esté en expediente. Entonces me voy a encontrar la demanda, los escritos de terceros, las pruebas, los acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de admisión, el de cierre de instrucción. Me voy a encontrar informes circunstanciados de la autoridad. Bueno, los expedientes incluso van poco a poco subiendo de volumen, ¿verdad? A veces son unos tomos y a veces hasta en 2 o 3 carpetas. Bueno, pues ese es el instrumental de actuación, es todo lo que esté en el expediente. Ah, pero cuidado, aquí les paso un tip. Muchas veces hay algunas personas que piden el instrumental de actuaciones ya casi así como que se debe pedir, ¿sí? Ofrezco la documental pública fulanita y la privada fulanita y el instrumental de actuaciones. Ojo, cuando tú estás hablando del instrumental de actuaciones, estás diciendo que todo lo que hay en el expediente. Y en el expediente puede haber documentos que favorecen tu causa, pero a lo mejor otros que la perjudican, ¿eh? Y tú mismo dijiste que se ofrecía todo instrumental de actuaciones. O por eso no emplees esto nada más así como, pues que se acostumbra, ¿verdad? Y entonces es como el adorno en el plato. Sí, no sirve para nada esa hierbita, pero se ve muy bien. Entonces ahí le pones instrumental de actuaciones. Ten precaución porque en el instrumental de actuaciones puede haber documentos que no necesariamente te favorecen. Ahora bien, la confesional y la testimonial, pruebas que pueden ser ofrecidas y admitidas. Dice pruebas porque una es la confesión y otra la testimonial. En la confesional yo digo cosas que yo hice. En la testimonial, cosas que yo vi, que fui testigo. Yo estaba ahí cuando pasó. Entonces, pueden ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que constan en acta levantada ante fedatario público. Y siempre que estos fedatarios puedan identificar, que estas personas queden identificadas y asienten la razón de su dicho. Estas pruebas solo pueden servir como posible fuente de indicios en relación a las circunstancias particulares de cada caso y con los demás elementos del expediente. Ojo, en principio lo que dice un notario debe hacer prueba plena porque el notario tiene fe pública. Entonces, sin embargo, en materia electoral, me está diciendo aquí la jurisprudencia del tribunal, la 11 del 2002, que solo sirven como una posible fuente de indicios. Indicio es una sospecha, una posibilidad de que ocurrió. ¿Y por qué devalora tanto las pruebas hechas ante fedatario? Pues aquí tienes la jurisprudencia del 2002, 11 de 2002. Prueba testimonial en materia electoral solo puede aportar indicios. Y dice en la parte que nos interesa resaltar, como en la diligencia en que el notario elabora el acta, no se involucra directamente el juzgador, o sea, ahí no está el magistrado viendo la diligencia, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, por ejemplo, el otro partido político, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza. Por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse
con vistas a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presentan en cada caso y en relación con los demás documentos del expediente como una posible fuente de indicios. Entonces, fíjate qué cambio, porque normalmente un documento expedido por un notario público, pues hace prueba plena. En materia electoral, tal vez no, porque la valoración que le está dando el tribunal es de meros indicios. Claro, esa prueba se puede fortalecer si voy adminiculando con otros elementos, pero en sí misma no hace prueba plena. Ahí ya tenemos un tratamiento diferente a lo que es común en otras áreas. Y ahora vemos el reconocimiento o inspecciones judiciales. Y aquí voy a recordarte lo que vimos hace un momento. Dice, esta clase de pruebas pueden practicarse a petición de la parte o por orden del tribunal con citación en tiempo y forma cuando pueda ser útil para aclarar o fijar hechos relativos a la controversia que no requieran conocimientos técnicos especiales. Pero ¿qué crees? Esto no lo dice la ley de medios, sino el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Se acuerdan que les dije? Puede ser ley supletoria. Y como no hay disposiciones expresas para reconocimientos o inspecciones judiciales, entonces esto se va a tener que generar bajo las disposiciones precisamente supletorias del Código Federal de Procedimientos Electorales. Y hay otras disposiciones sobre ese particular también en ese código. Las partes, sus representantes y sus abogados pueden asistir a la inspección y formular las observaciones que consideren oportunas. De la diligencia de inspección se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran. A juicio del tribunal o a petición de parte se levantarán planos y se tomarán fotografías del lugar u objetos reinspeccionados. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una visita, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí vemos que efectivamente el local donde se debería haber instalado la casilla no estaba en condiciones de hacerlo, porque con el temblor que hubo unos días atrás, pues quedó en una situación muy lamentable y muy peligrosa para que ahí estén las personas. Por ejemplo, en una diligencia, en un proceso electoral que se llevó a cabo en Michoacán, resulta que se aducía que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en otro lugar diferente al de donde se captó la votación de los electores. Y se dijo, se recibieron los votos de la ciudadanía en la escuela Leona Vicario. ¿Y qué crees? El cómputo y el escrutinio y cómputo se desarrolló en la escuela Andrés Quintana Roo. Es otro lugar. Y la autoridad responde, mira, es la misma escuela, nada más que en la mañana es para niñas y se llama Leona Vicario, nombre de la heroína. Y en la tarde es para varones y se llama como el marido que fue de doña Leona, don Andrés Quintana Roo. Pero es la misma escuela. Ah, pues dijo la autoridad, vamos a ver, me voy a personar. Y sí, efectivamente, es el mismo local. Entonces no fue otro domicilio. Era una mentira, era una falacia. Era la misma escuela con nombre distinto. Y claro, como el escrutinio y cómputo se llevó a cabo por la tarde, pues entonces dijeron, ah, mira, se llama Andrés Quintana Roo, es otro lugar. Obviamente la autoridad no cayó en la trampa, ¿verdad? Pero tuvo que hacer la inspección. Y entonces, como ahí no hay un artículo de la ley de medios para desahogar esa prueba, pues tenemos que hacer lo que dice la misma ley. Vete al Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, hasta aquí vamos a ver ahora principios de legalidad. Con la reforma de 96 se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral
para todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y en su caso a las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales. Principio de legalidad, que ahora pues hay que agregarle otros dos principios, la constitucionalidad y la convencionalidad. Hace muchos años, cuando tú estudiabas la carrera de Derecho, te decían, todos los actos de autoridad deben ser constitucionales y legales. Hay que cumplir con los principios de constitucionalidad y de legalidad. Pero ahora ya se agrega convencionalidad, o sea, todos aquellos documentos de carácter internacional firmados y ratificados por el Estado mexicano que forman parte del sistema jurídico nacional. Entonces ahora ya no son dos, sino son tres preceptos: constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. También tienes el principio de irretroactividad de la ley, o sea, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Son principios que debe tomar la autoridad también para valorar las pruebas. El principio de irretroactividad de la ley dice que significa que la sentencia no puede ser modificada en perjuicio del acusado en la clase y extensión de sus consecuencias jurídicas, solo cuando han ocurrido, cuando han recurrido el acusado o su representante legal. Y ahí se te pone un ejemplo, que ya lo verás cuando tengas estas láminas, de casos en los que concretamente se estaba aplicando en forma retroactiva y en perjuicio de las personas la norma. También el principio de inocencia, que ya los romanos llamaban indubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo. Y ahí se te ponen algunos ejemplos que ya los verás con calma de cómo se debe tener la presunción de inocencia. Es un precepto constitucional. La presunción de inocencia, dice la jurisprudencia 21 del año 2013. Presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Luego, la jurisprudencia 63 de 2002, procedimiento administrativo sancionador electoral, debe privilegiarse las diligencias que no afecten a los gobernados. En la 16 de 2011, procedimiento administrativo sancionador, el denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. El principio de no juzgar dos veces por el mismo delito, claro que en el caso no se trata de delitos, ya sea en el juicio de se le observa o se le condene. Y ahí también te ponen ejemplos de un caso en el que se trató de juzgar dos veces por la misma situación de materia electoral y no se admitió. El derecho y reglas y principios, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto, déjame ver que otras cosas ya están vistas. Y aquí siguen los artículos que se refieren a las pruebas. Las anteriores láminas me las he saltado porque ya las vimos, sí, las hemos analizado hace un momento. Pero vamos aquí en estas normas, hay otros artículos que no están entre los 14 y 16 y que se refieren también a la prueba. Por ejemplo, el 17, los terceros interesados pueden comparecer dentro del plazo de 72 horas con escrito en el que, inciso F, ofrezcan pruebas. Y también les puede pasar lo mismo, que entreguen la prueba, que digan que la van a entregar o que requieran que auxilie la autoridad para que se las entreguen. El 18, dentro de las 24 horas después de retirada la cédula de notificación en estrado,
la autoridad responsable deberá remitir el expediente conjunto, incluyendo las pruebas, a la autoridad que resolverá el caso. El 37, la no aportación de pruebas ofrecidas, ya sabemos, no es causa de desechamiento, se debe obrar con lo que hay en autos. El 63, en el recurso de reconsideración no se pueden ofrecer ni aportar pruebas, salvo en caso extraordinario de prueba superveniente que sea determinante. Ahí tienes un ejemplo. El 14, 15 y 16 dicen todo lo de la prueba en cualquier medio de impugnación. Pero si yo ya me voy a donde están los artículos que regulan este tipo de medio de impugnación, el recurso de reconsideración, ¡zas!, ahí me encuentro una disposición específica. Dice que en recurso de reconsideración no se pueden ofrecer ni aportar pruebas, salvo que se traten de supervenientes. Oye, ¿por qué no? Porque el recurso de reconsideración es como una apelación del juicio de inconformidad. En el juicio de inconformidad, tú manifestaste todas las irregularidades, por ejemplo, que ocurrieron en la jornada electoral, que dejaron pasar a electores, a votar a electores que no tenían credencial, que se instaló en un lugar diferente la casilla, en fin. En el recurso de reconsideración vas a ir ante sala superior porque el juicio de inconformidad lo estableciste, lo conoció y resolvió una sala regional, por ejemplo, Guadalajara. Ahora vas en recurso de reconsideración como si fuera una segunda instancia ante sala superior. Y ya no puedes ofrecer pruebas porque entonces ya cambiarías todo el panorama. Por eso Guadalajara te resolvió de esa manera porque tú no entregaste pruebas, la que ahora ofreces a la sala superior. Entonces tiene lógica, salvo pruebas supervenientes. Y lo mismo pasa en el juicio de revisión constitucional electoral. No se pueden aportar ni entregar pruebas, salvo el caso extraordinario de los que hemos llamado supervenientes, porque lo mismo, la revisión constitucional electoral, tú ya tuviste una resolución de un tribunal local, por ejemplo, del Tribunal Local de Aguascalientes. Allá ofreciste tus pruebas. Ahora vienes reclamando la constitucionalidad de esa resolución que no te conviene. Pero me estás entregando otras pruebas que no conocieron en Aguascalientes. No. Solamente si se trata de supervenientes. Tiene la misma lógica. Y en el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, en el escrito de demanda se deben ofrecer las pruebas y acompañar las documentales. Bueno, y por ahí siguen algunos otros artículos que ya no nos da tiempo de ver ahora, pero los veremos en la clase de lunes. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes me permiten, dejo de compartir y vamos a dar paso a comentarios y preguntas. Por aquí ya tenemos a don Jorge Rodrigo. Sí, Jorge Rodrigo. Don Jorge, vea usted que esté activado su micrófono para que lo Sí, podamos escuchar. sí, ¿me escuchan todos? Sí, sí, lo escuchamos, claro. Oiga, doctor, nada más quería preguntar si usted conoce de algún recurso de reconsideración que haya cambiado, pues, el panorama de la resolución, que, por ejemplo, iba en contra porque no estaba esa prueba, pero al venir la prueba superveniente cambió toda la situación del asunto. Ajá. Sí, mire, no le podía ahorita citar porque no lo tengo de memoria, que sea el sub tal, 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 ¿verdad? Pero sí, sí puede ser que cambie, es decir, bueno, está posibilitada la situación. Este, en principio, como usted se da cuenta, no se deben ofrecer otras pruebas porque, claro, no las conoció la sala regional, salvo que se trate de supervenientes, que es lo que usted está planteando. Ahora bien, mire usted, sobre esto también quiero hacer una acotación. El recurso de reconsideración no solamente es como una segunda instancia del de inconformidad. El recurso de reconsideración tiene una cobertura muy amplia, que ahora abarca muchas otras cosas que no tienen nada que ver con los juicios de inconformidad. Pero para el caso que señalamos, una superveniente en principio sí podría, a consideración de magistrados y magistradas que resolvieron, sí podría cambiar el panorama.
No, de momento no tengo el ejemplo a la mano, pero vamos a ver si se lo podemos encontrar para citarle el expediente y usted ya vería la resolución. Vamos a aprovechar este inter para ver si podemos encontrar ahí un ejemplo claro, ¿sí? Porque la ley lo está posibilitando, pero no tengo a la mano un documento concreto que pudiera ofrecer. Sin embargo, le ofrezco que podamos indagar, ¿de acuerdo? Claro, muchísimas gracias. Fíjense ustedes que en esto del recurso de reconsideración ha ampliado su cobertura, porque, por ejemplo, para los casos de elección de presidente de la República, solo los conoce en única instancia, o sea, en juicio de inconformidad, los conoce y resuelve sala superior. No tiene otra instancia, ya no cabe reconsideración. Pero para los demás tipos de elecciones en general, pues caben las salas regionales. Y entonces, como segunda instancia, la reconsideración, volver a considerar. Nada más que hay una cosa. También ahora procede, por ejemplo, cuando se tomó decisión en sala regional de aplicar o no aplicar eh, normas anticonstitucionales o consideradas inconstitucionales. Entonces ya se amplió la cobertura, por poner un ejemplo. Entonces el recurso de reconsideración ha ido ampliando su cobertura a cosas que no tienen necesariamente que ver con cuestiones de juicio de inconformidad. Bien, no sé si haya alguna pregunta más o algún comentario. Yo entiendo que lo que se dio ahora es muy pesado, porque pues vimos todas las pruebas y características especiales de algunas. Por ejemplo, esa pericial contable que no la puedes ofrecer en otros juicios, en otros medios impugnativos. Y que sí es muy frecuente, muchas veces en los expedientes del tribunal nos encontramos periciales contables, pero les digo sobre todo en materia de fiscalización cuando el partido político se inconforma con los resultados de esa fiscalización y dice, no, mira, pues yo te estoy ofreciendo la pericial contable y aquí demuestro que mis finanzas están correctas. Bueno, pues ahí sí es muy importante esa prueba. Pero no se puede ofrecer, por ejemplo, en un juicio de inconformidad y esas cosas, porque la ley no lo permite, no lo considera apropiado. Maestra querida, ¿qué hacemos? Ya nos pasamos Sí, un minuto. pero ha estado muy interesante, doctor. El tema, y como dice, es un tema pesado para una Sí, sesión. yo les decía, es muy pesado, yo entiendo que se quedan así como cuando pues ha trabajado muchas horas en la computadora, ¿verdad? Es mucha información, si no les vaya a dar una embolia. Lo bueno es que viene un fin de semana en la que todos podemos recargar pilas. Yo por lo Perdón, doctor, pero está tan interesante el tema que vientes otra hora, sin problema. No, pues yo por mí encantado, ¿verdad? Pero también hay que respetar el tiempo de las demás personas. Y ahora me llevo una tarea de don Jorge Rodrigo, que por cierto está muy jovencito, ¿verdad? Muy pequeñito, don Jorge. Y entonces, don Jorge, pues con mucho cariño vamos a ver si podemos encontrar un buen expediente que usted y todos, puedan observar un caso en que se haya modificado la resolución por una prueba superveniente. Bueno, pues me despido de ustedes, maestra. Les deseo un fin de semana extraordinario, que se repongan todos de la carga de trabajo, de la fatiga. Y lo que sí mi súplica de siempre, cuídense mucho, no se den a exponerse en vano porque pues todavía las cosas siguen muy difíciles. Y nos vemos el próximo lunes para dar la última sesión. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.